Hola hermanos, buenos días. Gracias por estar conectados. Como les comentamos a través de las redes de Casa de Oración, en el seminario están haciendo algunos trabajos de mejora. Están cambiando todo el piso de la parte del primer piso, de la planta baja. Entonces, por esa razón es que pues, no pudimos tener servicio hoy presencial, ya que están haciendo esos arreglos, pero esperamos en Dios que para la próxima semana ya podamos estar nuevamente ahí. Vamos a hacer una oración para poner este tiempo en las manos de Dios y sea Él quien nos hable y nos ministre en este día. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu presencia, Padre, porque tu presencia no está ligada a un espacio, Señor. Tu presencia está en todas partes, Señor. Tú eres omnipresente. Visítanos, Señor, ahí donde estamos hoy. Habla a nuestras vidas, Señor. Ministra nuestros corazones. Quita, Padre, todo estorbo, toda distracción. Y ayúdanos a poder entender, retener y poner en práctica cada enseñanza que tienes para nosotros en este día. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues no pudimos tener servicio presencial, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de compartir la palabra, es decir, que no pasara el domingo sin que hubiera una reflexión de la palabra. Y la semana pasada el doctor Rangel nos hablaba acerca del tema de apacentar las ovejas y dentro de ese tema también tocó algo sumamente importante, el hecho de dejarnos nosotros apacentar, reconocer que hay áreas en nuestro corazón que necesitan ser sanadas. Y mientras estaba meditando durante la semana acerca de esto último que mencionó el doctor Rangel, recordé el relato de Naamán, que se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Y vamos a reflexionar sobre esta historia porque creo que hay cosas importantes que tenemos que aprender de ella. Aram era una nación vecina de Israel con quienes no siempre estuvieron en buenos términos. Y la Biblia narra que Naamán era el general del ejército, el comandante del ejército de esta nación. Sin embargo, tenía lepra. Y normalmente asociamos la lepra que se menciona en los textos bíblicos con la lepra que conocemos hoy en día, la cual también tiene el nombre de enfermedad de Hansen. Pero es bastante probable que no se trate de la misma condición, ya que hay diferentes síntomas entre la lepra mencionada en la Biblia y lo que conocemos como la enfermedad de Hansen. Por lo que podemos deducir que la palabra hebrea, que se traduce como lepra, más bien habla de diversas enfermedades cutáneas de la época. Lo que sí sabemos es que la lepra era una enfermedad muy temida en los tiempos bíblicos porque no había tratamientos para algunas de estas afectaciones. Había formas de lepra que eran muy contagiosas e incurables, incluso podía llevar a la muerte. Y muchos casos de lepra se trataban a través de una cuarentena, es decir, los enfermos eran expulsados de la ciudad hasta que sanaran. Ahora, Naamán aún no llegaba al punto de ser expulsado fuera de la ciudad, probablemente estuviera en unas etapas iniciales de la enfermedad, pero imaginemos esto, la vida de Naamán era casi perfecta para un hombre de su época, ¿no? Es decir, tenía todo lo que cualquier persona de ese tiempo pudiera desear. Tenía honor, tenía fama, tenía un muy buen trabajo y una excelente reputación y posición social. Era el comandante de toda una nación, del ejército de toda una nación. Y la forma que describe la Biblia la condición de Naamán es bastante reveladora. Ahí en 2 de Reyes 5:1 dice lo siguiente: pero a pesar de ser un poderoso guerrero, lo estoy leyendo en la versión NTV, a pesar de ser un poderoso guerrero,
Naamán padecía de lepra, a pesar de, a pesar de tener todo lo que cualquier hombre hubiera querido tener en esa época, a pesar de eso, Naamán carecía de algo, carecía de pureza. ¿Por qué de pureza? Porque recordemos que para los estándares de su época, la lepra convertía a una persona automáticamente en una persona inmunda. Y ese tipo de enfermedades cutáneas se iban extendiendo por todo el cuerpo. Comenzaban a lo mejor como una afectación en cierta zona, pero esa zona iba aumentando. De la misma forma, donde el pecado ejerce su dominio, comienza a arrojar una plaga que se va extendiendo, se va expandiendo, hasta que comienza a marchitar todo lo que toca. Una ocasión compré un suéter y después de un tiempo de utilizarlo, noté que tenía un hilo desprendido en la zona de la axila. Lo ignoré, pero después de un tiempo me di cuenta que el suéter tenía un agujero enorme en la zona de la axila. ¿Por qué? Por ese pequeño hilo que estaba desprendido, se fue soltando hasta crear ese agujero enorme. La Biblia habla de las pequeñas zorras que echan a perder todo un viñedo ahí en Cantares. Naamán sabía que nada de lo que tenía a nivel humano importaba mientras padeciera de lepra. Y esto fue un golpe de realidad. Tenemos que tener cuidado con esas pequeñas zonas de nuestra vida, pequeñas áreas en nuestro corazón, que aparentemente son inofensivas, que aparentemente no tienen por qué afectar nuestra relación con Dios, pero que con el paso del tiempo lo hacen. A veces creemos que lo tenemos todo no en un sentido material, sino en un sentido emocional y espiritual. Es decir, como Naamán tenía una posición social buena, a veces creemos que estamos en una posición de madurez espiritual buena. Creemos que somos lo suficientemente maduros, que no tenemos ningún rencor en nuestro corazón, que no tenemos áreas emocionales que necesitan ser tratadas. Pero no nos damos cuenta que muy dentro de nuestro corazón hay por ahí un área escondida, un pequeño brote de lepra, un pequeño hilo como en mi suéter, ¿no? Que si no es tratado va a crecer y terminará por infectar todo nuestro ser. La misma Biblia también habla de esto cuando dice en Hebreos 12:15, que nos debemos de cuidar de que no brote en nosotros una raíz de amargura. Una raíz de amargura que nos va a estorbar. Y luego dice, y que por ella muchos sean contaminados. Es importante que nos analicemos. Que así como el rey David lo hizo, nos atrevamos a pedirle a Dios un examen. El Salmo 139, versículos 23 a 24, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. La semana pasada el doctor Rangel, precisamente desde su perspectiva de doctor, que por muchos años ejerció la profesión, mencionaba esta pues, metáfora, ¿no? De decir, así como el paciente va y busca al doctor y le expresa los síntomas que tiene, de esa misma manera nosotros teníamos que acudir con el pastor para expresar nuestros síntomas y ser tratados. Pero si lo llevamos un paso más allá, tenemos que acudir también con el doctor de doctores, es lo principal, con Dios. Tenemos que ser capaces de pedirle a Dios un examen, aun si no detectamos los síntomas. Ustedes que conocen a mi padre, el pastor Eleazar, sabrán que es un hombre muy precavido. Y yo aprendí de él esa área. Entonces, yo procuro por lo menos una vez al año hacerme una batería de estudios de sangre. Química sanguínea, perfil bioquímico, todo ese tipo de exámenes. Para poder
evaluarme cómo estoy a nivel salud. Pero la realidad es que normalmente no somos precavidos con nuestra salud. Vamos al doctor ya que nos sentimos mal. Pero el rey David, después de haber pecado contra Dios con el tema de Betsabé, él ya sabía lo que era el pecado y lo que hacía el pecado, como esta lepra, ¿no? Que va creciendo. Entonces dice, ¿sabes qué, Señor? No quiero, no quiero arriesgar. Necesito que me examines. Según yo estoy bien, pero necesito que me examines. Prueba mi corazón, examina mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Cuántos estamos dispuestos a preguntarle a Dios eso? Aún si creemos estar bien, si creemos estar en una buena posición de madurez y de estado espiritual. Señor, pruébame. Como aquella hermosa canción que dice, si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver. Hazme entender que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme entender que yo estoy mal. Necesitamos pedirle a Dios que Él nos muestre las áreas de nuestro corazón que están mal, porque no siempre podemos identificarlas. Y si no tenemos cuidado, es como esa lepra que está en una pequeña zona y va creciendo y creciendo y contamina todo lo que toca. La esposa de Naamán tenía una criada israelita, hebrea, y al saber de la condición de Naamán, ella sugirió que Naamán fuera a buscar al profeta de Samaria, y se refería a Eliseo. El rey de Aram le dio una carta a Naamán para que fuera a ver al rey de Israel y pedir ser sanado. Además de que lo envió con una bolsa con 340 kilos de plata. La carta que el rey de Aram envió al rey de Israel decía, sana a mi siervo Naamán de su lepra, prácticamente. Obviamente el rey de Israel pues se sintió rebasado por esta petición porque no estaba en él el poder sanar a este hombre. Pero Eliseo se entera de esto y lo manda a llamar a Naamán. Naamán va a la casa de Eliseo, se posa en la puerta, pero Eliseo no sale. Envía un mensajero. Y en 2 de Reyes 5:10, la Reina Valera 60 dice que el mensajero le dio el siguiente mensaje a Naamán. Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. La primera reacción de Naamán fue de enojo. Lo primero que hizo fue enojarse. Ahí en 2 de Reyes 5:11 dice que Naamán se enojó mucho. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. En la primera parte de esta historia vimos que Naamán tuvo un golpe de realidad al saber o al entenderse enfermo. Y es algo que tenemos que reconocer. Es algo que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender cuando estamos enfermos. Y en esta segunda parte de la historia vemos que Naamán estaba esperando que su sanidad viniera de una forma determinada. Y se ofende porque comparados con otros ríos de la región, el río Jordán no era de los más limpios. De hecho, el mismo Naamán dice y se pregunta, ¿acaso los ríos de Damasco no son mejores que el Jordán? Las expectativas de Naamán eran recibir una sanidad a través de un acto sobrenatural y que no implicara que él se moviera de donde estaba. La pregunta es, ¿cuántas veces le hemos exigido a Dios que haga un milagro en nuestras vidas con nuestros términos? Esperamos que el milagro suceda como si de una varita mágica se tratara. He recibido a muchas personas que se acercan pidiendo oración, pidiendo ayuda.
específicamente por sanidad emocional. Oramos por ellas, les damos nuestro mejor consejo de qué hacer para poder sobrellevar la circunstancia. Pero cuando se les dice que tienen que tomar decisiones para salir de esa situación, se echan para atrás. Como Naamán, quieren que el pastor levante su mano, su vara, ¿no? Clame el nombre de Yahvé y que sean sanados automáticamente en cuerpo y alma. Expectativas que tenemos de que las cosas sucedan sin que nosotros hagamos algo al respecto. A Naamán se le pidió hacer un proceso para ser sanado, ir y sumergirse 7 veces al Jordán. Muchas veces Dios te va a pedir que pases por un proceso para ser sanado en tu alma, en tu corazón. Dios te va a pedir tomar decisiones, cortar lazos. Ve y sumérgete. Ve y sumérgete. Y a veces ni siquiera se trata de procesos difíciles. Es decir, de hecho, los mismos siervos de Naamán en el versículo 13 le dicen, oye, si el profeta te hubiera pedido que hicieras algo muy difícil, ¿no lo hubieras hecho? Así que mejor obedécelo y ve y lávate y te vas a curar. No es tan complicado lo que te está pidiendo. La cuestión es que las expectativas de Naamán eran muy diferentes. El orgullo de Naamán de querer que las cosas se hicieran como él esperaba que se hicieran, le evitaba hacer esto. Pero no era una acción difícil de hacer. Es más, le quedaba cerca, ¿no? Ir al Jordán y lavarse 7 veces. A veces para que nuestro corazón sea sanado, para que nuestras emociones sean sanadas, Dios nos pide algo que más que difícil implica simplemente romper nuestro orgullo. Lo que impedía a Naamán de ir al Jordán a lavarse no era una limitación física o la dificultad de la tarea. Les repito, no era difícil ir a lavarse en el Jordán. Lo que le impedía hacerlo era el orgullo. La dificultad radicaba en el interior, en el orgullo del corazón de Naamán. Porque esperaba otra cosa totalmente distinta. Y al río Jordán se le hacía poca cosa para que Dios lo usara para ser sanado. A veces el proceso que Dios nos pide no es difícil realmente. Pero nos pide dejar a un lado nuestro orgullo. Y ahí está en donde encontramos nosotros la dificultad. Pero el proceso como tal no es complicado. A veces solo se necesita admitir que necesitamos ser sanados. ¿Sabes qué, Señor? Sí necesito perdonar. Admito que guardo rencor en mi corazón. ¿Qué quieres que haga? Una vez más, recapitulando, en la primera parte de la historia, Naamán tiene un golpe de realidad que le hace reconocer su condición, ver su condición. Y nosotros tenemos que llegar a ese punto de poder ver nuestra condición, pedirle a Dios, Señor, examíname. Ve qué hay en mi corazón y dime qué hay ahí, qué ves. Y después de reconocer eso, viene el proceso de sanidad, que no es una varita mágica. No podemos esperar que Dios haga algo en nuestro corazón simplemente levantando la mano o que envíe al profeta, no al pastor, al siervo, que levante la mano y clame el nombre de Dios y seamos sanados automáticamente de nuestro corazón de las heridas, de la falta de perdón. Naamán decide hacer caso, va al Jordán, se lava 7 veces y Dios lo sana de su lepra. Segundo de Reyes 5:14, la versión NTV dice, entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. La piel de Naamán se renovó por completo. En esta tercera porción de la historia, en esta tercera etapa de la historia, podemos llamarlo así, vemos a un Naamán cambiado, a un hombre cambiado. Estamos ante un nuevo Naamán. ¿Por qué? Porque la piel no solamente estaba reflejando la libertad de su condición física, de su enfermedad, sino la purificación de su corazón. Naamán no volvió a ser el mismo después de esa experiencia. Segundo de Reyes 5:15, la versión NTV dice que después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. Se pararon ante él y Naamán le dijo, ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. Cambió por completo Naamán esa experiencia.
Pasó de ser un hombre incrédulo a un fiel seguidor de Dios. No se trataba solamente de un proceso de limpieza de la piel, sino del rejuvenecimiento de la misma. Dice la Biblia que su piel estaba sana, limpia, como la de un niño. No sé qué edad tendría Naamán, pero para ser comandante del ejército de una nación, pues ya era un hombre de avanzada edad. A lo mejor estuviera en sus 40, no sé. Evidentemente ya después de los 30 ya empieza la decadencia, ¿no? La piel ya no es la misma. Mi esposa y yo de repente vemos fotos de cuando andábamos de novios, ya hace más de 10 años. Y lo primero que notamos es la piel. Y siempre dice mi esposa, mira tu piel cómo estaba. Parecía que tenía un filtro, pero no tenía ningún filtro. Realmente tenía una piel tersa, ¿no? Es suave. Y ya no. Entonces, la piel de Naamán no solamente fue limpiada, fue rejuvenecida. Dios no solo quiere limpiar tu corazón, hermano, hermana. Quiere rejuvenecerlo. Dejarlo como antes de que el rencor y todas aquellas sensaciones negativas se clavaran en él. Dejarlo como antes de que brotara la amargura. Pablo le escribe a Tito y en Tito 3:5 dice que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El término usado aquí para regeneración significa renacimiento, renovación espiritual. Pablo menciona el lavamiento de la regeneración. No se trata únicamente de quitar una mancha, es una renovación. Y en muchas ocasiones buscamos solamente el lavamiento externo. Que Dios nos ponga un poco de vanish, ¿no? En el corazón y lave, talle y quite. Y no le permitimos hacer más. No le permitimos que rejuvenezca nuestro corazón. No, Señor, hasta ahí está bien. Estas heridas no las toques, así déjalas. Prefiero no hablar del tema. Rangel mencionaba la semana pasada algo bien importante. De las ataduras que genera un trauma. Que no solamente está en el corazón, sino está en lo que percibimos alrededor de la situación que nos afectó. El tiempo, el lugar, las personas, un sonido, un olor se convierte en una atadura porque no estamos dispuestos a pasar por ese dolor una vez más y evitamos recordar el suceso que nos afectó. Y no le permitimos a Dios. Es más, no nos permitimos ni siquiera a nosotros mismos hablar del tema. Lo ignoramos. No, Señor, no quiero que entres a esta área de mi corazón. Así déjala. Prefiero ignorarla. Pero Dios quiere hacer no solamente un lavamiento, quiere rejuvenecer tu corazón. Permitámosle hacer una limpieza profunda. Permitámosle que rejuvenezca nuestro corazón. ¿Lo vamos a dejar o vamos a permitir que nuestro orgullo se interponga? Y quisiera que cerrar esta reflexión en este día, pidiéndole al Señor que nos ayude a ser sensibles a esas áreas de nuestro corazón, de nuestra vida, que necesitan no de un lavamiento externo, sino de un rejuvenecimiento. Recordemos el lema de este año, fuertes y constantes. Y yo les hablé hace tiempo acerca de la diferencia entre un corazón fuerte y un corazón duro. El corazón duro no se deja ser rejuvenecido. Ignora los problemas y los guarda en el baúl para no verlos. Pero el corazón fuerte le permite a Dios trabajar, rejuvenecer, limpiar hasta el fondo todo lo que hay ahí. Así que quiero invitarte a cerrar tus ojos en este momento y medita. Yo creo que todos conocemos esas áreas que tenemos escondidas, que tenemos guardadas en el baúl, ¿no? Que no queremos hablar de ellas.
¿Qué área está ahorita en tu corazón ahí guardada y que no has permitido que Dios entre a rejuvenecer? ¿Qué área no has tú tomado la decisión de iniciar el proceso para ser sanado, sanada? Medita en esto en tu corazón y repite conmigo esta oración. Amado Padre, ayúdame a ver las áreas que necesitan ser sanadas por ti. Líbrame, Señor, de no darme cuenta de esas áreas que provocan un brote de lepra en mi interior. Líbrame, Señor, de permitirme ser contaminado por la amargura. Enséñame, Padre, y ayúdame a entender que toda sanidad implica un proceso. Perdóname si he esperado que tú sanes mi corazón como si de una varita mágica se tratara. Perdóname si he sido sordo, Señor, si no he querido oír tu instrucción de llevar a cabo mi proceso de sanidad. Si es necesario, Señor, ir a lavarme al Jordán 7 veces, así lo haré. Pero sáname, por favor. Límpiame por completo. Rejuvenece mi corazón. Rejuvenece mi vida. No quiero solamente una limpieza externa, Señor. Quiero un rejuvenecimiento de mi corazón. En el nombre de Jesús, Señor, quita toda amargura. Quita toda falta de perdón. Enséñame a perdonar. Enséñame a amar como tú me llamas a hacerlo. Quita todo dolor, todo trauma, Señor. Sáname por completo, por favor, Señor. Y ayúdame a enfrentar el proceso que conlleva el ser sanado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por acompañarnos, por conectarse conmigo, amados hermanos y hermanas. Primeramente, Dios, nos vemos el próximo domingo ahí en la iglesia. Dios me los bendiga, les mando un fuerte abrazo. Voy a extender la bendición para cerrar este tiempo. Padre, guárdanos y cumple en cada uno de nosotros tu palabra, Señor, que dice: y Yahvé va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Amén. Amén. Dios me los bendiga.